Canta con júbilo en este día de gracia. Canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a celebrar el tercer domingo de Pascua. El Señor resucitado se nos hace presente. En verdad está con nosotros. Reconozcámoslo en nuestra asamblea, en la palabra que escucharemos, en el alimento santo que vamos a compartir. Con esta alegría pascual de saber que Cristo vivo y resucitado está presente con nosotros, vamos a dar comienzo a esta celebración, reconociendo humildemente nuestros pecados. Hoy ofreceremos la misa por el descanso eterno de nuestro querido hermano difunto, José Esteban. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y juntos elevamos el himno de alabanza invocando a Dios Padre y a Jesucristo el Señor, que sentado a la derecha del Padre intercede por todos nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección y con la esperanza cierta de la felicidad eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos de toda Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, preveyéndolo,
habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendecirá al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de Él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas,
Les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos, estamos celebrando este tiempo de Pascua, el domingo tercero del tiempo pascual. Quiero, antes de nada, mandar un saludo fraterno a todos, a los fieles de Manilva, de Sabinillas, El Castillo y Casares. Continuamos en este confinamiento debido a la pandemia, pero esta separación física no es una falta de comunión. Estamos unidos en el Señor, unidos en una misma fe. Y como cada domingo celebramos la Eucaristía, que es el principio y fundamento de nuestra vida cristiana. Es verdad, y ciertamente todos experimentamos este dolor y este sufrimiento de no poder participar juntos en comunidad de la Eucaristía. Pero también es cierto que el Señor nos da la posibilidad de unirnos espiritualmente a esta celebración por medio de la comunión espiritual. Os animo, queridos hermanos, de verdad, de todo corazón, a que nos unamos en comunión espiritual a la Eucaristía, que, como bien sabéis, es el fundamento de nuestra vida cristiana. Un cristiano no puede vivir sin Eucaristía. Pero es verdad, en estos tiempos de pandemia no podemos participar de la Eucaristía. Pronto lo haremos con esa ansia renovada de encontrarnos con el Señor vivo y resucitado. Me acuerdo de cuántos hermanos nuestros en tierras de misión pasan tiempo y tiempo sin poder celebrar la Eucaristía por la escasez de sacerdotes, ¿no? Cuando viajo al tercer mundo veo cómo muchas comunidades de cristianos pues pasan meses sin poder tener la visita de un sacerdote, sin poder celebrar la Eucaristía. Y con qué ansia celebran ciertamente y con qué alegría celebran la Eucaristía cuando llega el sacerdote. Por eso yo creo que este tiempo de pandemia nos tiene que hacer valorar el gran tesoro que tenemos los cristianos, la Eucaristía, la Santa Misa, que es para nosotros, como digo, el fundamento de nuestra vida cristiana. Pues vamos a intentar profundizar, queridos hermanos, en las lecturas. Me voy a centrar especialmente en el Evangelio para que podamos percibir algo que tiene que ser fundamental en nuestra vida, como la presencia resucitada de Jesús tiene una relación directa con la Eucaristía. Acabamos de escuchar en este tercer domingo de Pascua el Evangelio de Emaús, de los discípulos de Emaús. Aquellos discípulos que precisamente se pusieron en camino hacia Emaús, que sabéis que era una población cercana a Jerusalén. Aquellos discípulos que iban entristecidos por todo lo que había sucedido en Jerusalén, por cómo fue precisamente la muerte de Jesucristo, cómo fue los acontecimientos de la pasión, muerte de Jesucristo. Iban tremendamente entristecidos. Y dice el Evangelio que cuando ellos iban caminos de Emaús, Jesús se puso a caminar con ellos, pero no fueron capaces de reconocerle.
Esto también nos pasa a nosotros, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Cuántas veces Jesús camina con nosotros, muy cerca de nosotros, en el camino de la vida? Y no somos capaces de reconocerle. Nuestro corazón está cerrado y no somos capaces de reconocer la presencia viva y resucitada de Jesús en nuestras vidas. Y dice que iban entristecidos. Claro, cuando Cristo no está con nosotros, cuando quitamos a Dios del ámbito de nuestra vida se convierte en tristeza, se convierte en sombras y la luz de la alegría pascual deja de brillar. Por eso creo que es importante que aprendamos esto, que en Cristo está la verdadera alegría. Y dice que Jesús se hizo el encontradizo con ellos, ¿no? Y dice que el Evangelio que ellos interpelaron a este peregrino y les dijeron: bueno, eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado con Jesús. Y es entonces cuando Jesús les deja hablar. Jesús les dice: ¿pero qué es lo que ha pasado?, ¿no? Y cuentan precisamente lo que sucedió. Jesús nos deja siempre hablar. Jesús quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. El cristianismo es precisamente esto, el encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. Por eso el cristianismo no es una filosofía, no es una idea, no es una corriente ideológica. El cristianismo es el encuentro con Jesucristo vivo y resucitado, con el Mesías, con el Salvador de nuestras vidas. Y cuando se produce ese encuentro, la vida cambia realmente. Entonces, cuando Jesús escucha lo que ellos le cuentan, dice: porque Jesús fue un profeta grande en palabras y obras, pero fue crucificado. Y en ese desencanto es entonces cuando Jesús da la gran lección. Jesús habla del Mesías, Jesús habla y les explica precisamente las Escrituras. Esto es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Tenemos que saber reconocer que Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Es decir, que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios para manifestar su amor a cada uno de nosotros. Y por eso, queridos hermanos, nosotros los cristianos reconocemos que el único camino que lleva verdaderamente a Dios es el camino de Jesucristo. Os invito, y me invito personalmente a mí, a recorrer día a día el camino de Jesucristo para llegar precisamente a Dios nuestro Padre. Por eso es importante que cada día conozcamos más a Jesús, que cada día nos enamoremos más de Jesucristo, que cada día lo pongamos en el centro de nuestro corazón para que Dios se manifieste en plenitud a todos nosotros. Qué lección tan maravillosa les dio Jesús a estos dos discípulos de Emaús. Es la lección de la palabra de Dios que nos va revelando poco a poco, el misterio de Dios que se manifiesta plenamente en Jesucristo. Y cuando llegan ya al destino final, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Fue entonces cuando los discípulos le invitan a quedarse. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate con nosotros. Eso, queridos hermanos, tiene que ser nuestra oración. Quédate con nosotros, Señor, la tarde de nuestra vida está cayendo. Quédate con las familias, quédate con los ancianos, quédate con los enfermos que están luchando en los hospitales, quédate con las personas que están entregando su vida al servicio de los demás en estos días tan difíciles de la existencia humana. Quédate, en definitiva, con nosotros, Señor, que no apartemos a Jesucristo de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. ¿Cuántos quieren apartar a Jesucristo? ¿Cuántos están empeñados en apartar a Jesús de nuestros corazones? A nosotros, los cristianos, nos toca hacer esta oración. Quédate con nosotros, Señor. Y no solamente una oración, tiene que ser un derecho para todo cristiano vivir la presencia viva de Jesús resucitado. Me da pena ver
cómo muchas veces los cristianos somos perseguidos, cómo muchas veces los cristianos no somos comprendidos, cuando los cristianos somos atacados por nuestra fe. Por eso, quédate con nosotros, Señor, te necesitamos, el mundo te necesita. Y dice el Evangelio que sentados a la mesa reconocieron a Jesús al partir el pan. Es el momento culminante de este encuentro con Jesucristo. Es decir, que a Jesucristo se le reconoce en la Eucaristía. Claro, por eso es tan importante la Eucaristía. Por eso nuestra vida cristiana tiene sentido a la luz del misterio de la Santa Misa. Porque ciertamente en la Eucaristía es donde encontramos la presencia viva y resucitada de Jesús. Por eso no podemos vivir sin la Eucaristía. Por eso participar de la Eucaristía no es una obligación, es una necesidad. Necesitamos encontrarnos con ese amigo que se entrega en alimento de salvación por todos nosotros. Y cuando reconocen la presencia viva de Jesús, cambia totalmente sus vidas. Salen corriendo hacia Jerusalén al encuentro de la comunidad. Es decir, ya dejan de ser cristianos aislados y se ponen en camino llenos de inmensa alegría para anunciar lo que han visto sus ojos, lo que ha gozado su corazón. Cristo ha resucitado y lo hemos reconocido al partir el pan. Queridos hermanos, deseo de todo corazón que reconozcamos también nosotros a Jesús al partir el pan. Que el encuentro con Jesucristo en nuestra vida sea un encuentro de alegría, de esperanza, un encuentro que dé fortaleza a nuestra fe. Por eso quisiera terminar ya esta homilía pues con un mensaje de ánimo, de fortaleza y sobre todo con un mensaje de esperanza porque nos vamos a reencontrar muy pronto en nuestras iglesias para celebrar lo más grande que tenemos los cristianos, que es precisamente la Eucaristía. Vamos, por tanto, a dar gracias a Dios por el gran regalo de la Eucaristía. Decía un sacerdote que la Eucaristía no es un derecho, es un don, es un regalo que Dios nos da, y es verdad. Es un regalo inmerecido por nuestra parte. Es verdad que ahora no podemos participar de ese regalo, de ese don que Dios nos ha dado. Pronto podremos participar. Yo creo que este sacrificio que estamos haciendo de no participar de la Eucaristía dará su fruto. Dará su fruto para que seamos capaces de valorar un poquito más y mejor la Eucaristía. Muchas veces hemos caído en la rutina de la vivencia eucarística. Hemos caído en una rutina, ¿no? Bueno, como la tenemos a mano, ¿cómo podemos participar tan fácilmente? Y ahora nos hemos dado cuenta del valor inmenso que tiene la Eucaristía. Os animo de todo corazón a que os unáis espiritualmente por medio de una comunión espiritual a la Eucaristía de este domingo. Le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que ella nos lleve siempre a su Hijo Jesucristo. No olvidemos que María nos lleva al encuentro de Jesucristo. Aprendamos de la humildad de la Virgen María. Ella nos está también acompañando en este camino difícil de estos tiempos de pandemia. Ella nos ha dado la mano y nos ha dicho: no estáis solos, yo camino con vosotros, queridos hijos. Ella también está con nosotros y debemos acudir a ella frecuentemente con el rezo del Santo Rosario, con invocaciones a nuestra Madre, con una oración de hijo a una madre que verdaderamente siempre nos escucha en todo momento. Elevemos, queridos hermanos, en esta celebración del domingo nuestra profesión de fe, la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. En Él ponemos nuestra esperanza. Por la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en Cristo, roguemos al Señor. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, decepcionados como los dos de Emaús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones, roguemos al Señor. Por nosotros, para que seamos capaces de reconocer a Cristo en el prójimo que camina a nuestro lado, en la Sagrada Escritura, en el banquete eucarístico, al partir el pan, roguemos al Señor. Pedimos de forma especial por todas las personas que están al servicio de los demás en estos difíciles tiempos de pandemia. Pedimos por tantas personas que entregan su tiempo y su vida, como digo, al servicio de los demás. Pedimos para que Dios premie tanta generosidad, roguemos al Señor. Vamos a pedir también hoy de forma especial, como lo estamos haciendo a lo largo de las celebraciones de la Eucaristía, por los difuntos, por tantas personas que han partido al encuentro de Dios debido a la pandemia. Pedimos para que Dios les alcance ya la vida eterna, conforte a sus familiares y les dé fortaleza en la certeza de la vida y la resurrección, roguemos al Señor. Escucha, Señor, los deseos de nuestro corazón y sácianos de gozo en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No filii et filii rex celestis rex gloriae morte surrexit odie. Aleluya. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien distes motivo de tanto gozo, concédelo disfrutar de la alegría eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
es justo y necesario. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección gloriosa hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestro hermano difunto José Esteban, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría al sabernos hijos de Dios, dirigimos confiados a Dios nuestro Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Damos todos como hermanos la paz. Mando un abrazo fraterno a todos los fieles de Manilva, Sabinillas, El Castillo y Casares. Un abrazo fraterno en este momento de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, vivo y resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. En momento de comunión, hacemos comunión espiritual desde nuestra casa. Hacemos la comunión espiritual con un deseo ardiente de recibir a Jesús en nuestro corazón. Terminamos con la oración final. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Partimos la bendición solemne en este tiempo pascual. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues, confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
pues mandar un mensaje de ánimo y de fortaleza. Ya queda poco, ciertamente ya queda muy poquito para que terminemos el confinamiento y podamos volver a la vida ordinaria, a la vida normal. Pedimos al Señor y que ciertamente esta oración sea una oración de esperanza, que poco a poco esta pandemia vaya desapareciendo. Mucho ánimo, mucha fortaleza, queridos fieles todos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Caeli, letare, alleluia. We are in vero visci portare,